Muy buenas, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos para reflexionar con ustedes acerca de la escritura que nos presenta la liturgia cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Muy buenos días, Padre Manuel. Muy buenos días a todos aquellos que nos acompañan en nuestro programa, que están escuchando el programa o lo están viendo por los medios de comunicación social. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al programa. ¿Cómo ha estado, Padre? ¿Con frío? Aquí ya hemos hecho un cambio de... Aparte que hemos terminado el mes de la Hispanidad, hemos dado inicio oficialmente, digamos, al otoño. Así es. Ya se siente el cambio de la temperatura y eso está bien. No ha llovido nada, pero la temperatura está muy agradable. Esperemos que no tengamos ninguna dificultad en este tiempo, en esta nuevo otoño, que pues tenemos algunas dificultades con la sequía que hemos tenido. Esperemos que eso no sea un problema, pero al menos ya el calor parece que ha pasado bastante. Entonces ya nos sentimos más fresquitos en las mañanas, en las tardes, y pues lo único es que ya no hay tanta luz, pero es normal. Sí. Los que les gusta dormir, pues eso está bien, que está bien oscurito. Sí, así es. Pero bueno, la gente, pero cuando no hay luz se acaba muy rápido la jornada. Sí. Pero bueno, eso es parte de la dinámica de las estaciones. Ayer hemos iniciado el retiro de Emaús y esperamos que este sea un gran retiro. 100 participantes entre los caminantes y entre servidores, una buena oportunidad. Esperamos que muchos de ustedes se hayan inscrito y que puedan disfrutar de esa experiencia del retiro de Emaús, y que bueno, ya mañana, ya terminando el retiro, pues un nuevo grupo de hombres que con esa experiencia pues comienzan a dar y a comprometerse más con la vida de sus comunidades, sus parroquias y de la iglesia en general. Así que esperamos que todo salga muy bien. Esta noche iremos a confesarlos y pues mañana ya culminan su retiro. Este lunes tendremos la hora santa correspondiente al mes de octubre. Como todos los meses, el último lunes de cada mes tenemos la hora santa. A las 7 de la noche iniciamos con alabanza y a las 7:30 iniciamos con la hora santa. Y el miércoles también, como todos los últimos miércoles de cada mes, tendremos la misa carismática de este mes de octubre, al que están todos invitados. Recuerden que porque se llame carismática no quiere decir que está solo orientada a los miembros de la renovación carismática. Está abierta a todo el que quiera participar en esta celebración especial que se hace una vez al mes de la Eucaristía. Y por supuesto, terminando ya casi el mes de octubre, ya orientamos la mirada hacia el mes de noviembre, que inicia con 2 festividades muy importantes. La solemnidad de Todos los Santos, que es una fiesta bien importante, llena de contenido y que nos ayuda también a pensar un poquito en este tema de la santidad, ¿no? Este llamado que recibimos todos desde el bautismo, y que en esa fiesta celebraremos todos los santos que no conocemos, pues, o no están oficialmente en el calendario, o que los tenemos oficialmente canonizados o beatificados por la Iglesia, recordando que la santidad no se limita al número de santos que están canonizados oficialmente, sino que la santidad, ¿verdad?, se extiende a cualquiera, de pronto su abuelo, mis abuelos, o esas personas que llevaron una vida de alguna manera siempre conforme a la voluntad de Dios, seguramente están también allí compartiendo con el Señor. Entonces eso lo creemos, y qué bonita. Ese es un detalle que a veces se nos olvida un poco de la fiesta del día de la solemnidad del Día de Todos los Santos, y es que de pronto nuestros mismos padres, o una tía, esa tía que de pronto era fiel, era buena, o esos abuelos que siempre estaban con su Sagrada Escritura leyendo, ofreciéndole todo al Señor, que eran fieles a la voluntad del Señor. Bueno, también seguramente son santos, así no sean reconocidos por la Iglesia Universal, pues también hacen parte de esa gran lista de santos. Exacto, sí. O sea, que tenemos por un lado los que la Iglesia ha recomendado oficialmente como
como santos, como testimonio de su vida, como un punto de referencia oficial. Pero también, como dice el Padre Luis Carlos, pues posiblemente hemos conocido o conocemos a personas que han sido santos mientras vivieron aquí en la tierra, y también pueden ser para nosotros un ejemplo para aplicarlo en nuestra vida y en este proceso mientras duramos aquí, porque aquí construimos y comenzamos a construir la santidad, a dar respuesta a ese llamado a la santidad que nos ha dejado el Señor. Entonces, muy importante ese día, aunque muchas personas se concentran en el segundo día de noviembre, que es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Entonces, vean, dos celebraciones que están unidas como para recordarnos un poco elementos que no podemos quitar de nuestra vida, como es la santidad y como es el hecho de la muerte, ¿no? Todos los fieles difuntos, desde nuestra perspectiva cristiana, tienen también un destino. Entonces, pues allí nos toca cumplir con nuestra tarea de pedir por ellos para que justamente alcancen la santidad. Entonces, si el primero celebramos a todos los que son santos, sean reconocidos oficialmente o no, estén en el calendario o no, y el segundo día, pues fijamos la mirada en todos los que nos han precedido en la casa del Padre, pero que no podemos decir dónde están, si han llegado ya al cielo o si están en el purgatorio, ¿okay? Entonces nos toca de alguna manera pedir por ellos. Allí están pues todos nuestros familiares, amigos, conocidos, los fieles difuntos que, como he dicho, ya han partido a la casa del Padre. Entonces, aunque nos centramos más en este día, pues los dos días son una oportunidad, como he dicho, para concentrarnos en lo que es nuestra vida cristiana, dónde están, ¿verdad?, esos dos puntos centrales entre la vida y la muerte, y hacia dónde nos conduce la muerte. Padre, y ese primer día, el Día de Todos los Santos, recuerden que es día de obligación. Sí, es día de precepto. Es un día de obligación, es día de precepto, o sea que hay que ir a la Santa Eucaristía. Entonces, recordemos, el Día de Todos los Difuntos no, pero el Día de Todos los Santos sí es día de precepto, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Y no tienen problema, vayan a los dos. Sí. Van y ahí pues celebramos todos la santidad de todos los que hayamos conocido no a lo largo de la historia, y el segundo día pues nos dedicamos a pedir especialmente por nuestros difuntos. Y aquí vamos a tener en el apostolado la misa normal. El día primero, como es día de precepto, las oficinas de la arquidiócesis estarán cerradas, así que no tendremos la misa ese día aquí, pero en todas las parroquias las tendrán. Y el día 2 sí, y pueden traer las fotos de sus familiares para ponerlas allí en un altar especial, que pues visualmente eso nos recuerda quiénes son nuestros familiares difuntos, y pueden traer su lista con todos los difuntos que quieran incluir allí, y pues la misa se ofrecerá por todas las intenciones que ustedes traigan. Entonces la misa en el horario normal a las 6 de la tarde el 2 de noviembre. Así que los esperamos. ¿Okay? Y ahora pasamos a nuestra segunda parte importante de la reflexión del Evangelio de este domingo. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo.
ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, damos un giro de la viña, el banquete, y ahora nos concentramos en un tema bien interesante con esta frase que es una de las más utilizadas, ¿no? Así es. Hoy nos vamos con esta frase, Padre, que se han utilizado a veces se interpreta un poco mal como para decir como que aquí la iglesia y aquí el Estado, es como que esto no tiene nada que ver, como para separar, pero nada más equivocado que esa idea de pensar de que en esta frase nuestro Señor Jesucristo nos estaba como tratando de decir que una cosa es por aquí, otra cosa es por acá. Antes, al contrario, porque si ustedes miran la primera parte del Evangelio de hoy, nos va a mostrar de alguna manera la intención que tienen estas personas en cómo lo que están tratando es ponerlo a prueba y fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, por tener su condición divina, conoce el corazón de los hombres y conoce la malicia que viene de ellos, pero tal vez a veces uno sin tener el sexto sentido, como dicen, desarrollado, a veces uno puede ver y darse cuenta de la malicia que vienen con la que vienen las personas. Y fíjense en este primer momento, queridos hermanos, cómo pasa esto, cómo estas personas, para poner a prueba en algo, miren cómo llegan a él. Es como la serpiente, cuando va así al lado a comerse su presa, se va así como si fuese amigable y coloca las cosas así todo bonito, y cuando es el momento, ¡pah!, saca y se come su presa, cosa que puede pasar mucho. Entonces, esto es como una primera realidad que se nos presenta, pero hoy el Evangelio está enfocado realmente en la frase y en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque aun cuando no hay absolutamente ninguna pregunta, no le están preguntando nada de Dios, están preguntándole sobre el tributo, hay que realmente hacer esto que es completamente humano, y nuestro Señor Jesucristo plantea: muéstreme la imagen. Pero en la respuesta añade algo que es de suma importancia. De suma importancia, porque en la respuesta Él no solamente les está diciendo sí es importante, sino que les está diciendo esto es importante, pero a Dios también hay que darle lo que es de Dios. Es como va muchísimo más profundo y no se queda solamente en la respuesta diciéndole, oh, sí, hay que pagarle al César, sino que va a poner, y ahorita vamos a hablar porque es muy importante lo que se plantea al pedir la moneda. Y él les pregunta, hay una pregunta ahí que es bien, y le dice, ¿qué imagen? ¿Qué imagen está impresa ahí? Entonces, la del César, ok. Y entonces ahora vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué significa la imagen? Uh-huh. Sí, es importante, como hemos acotado, que la actitud de los que van a preguntarle ya es, ¿verdad?, una actitud que intenta hacer caer a Jesús en una trampa, porque precisamente hablar de los impuestos en todas las épocas, pero si nos situamos allí en el Imperio Romano, todos tenían que pagar un impuesto al imperio, y pues estar en contra de pagar un impuesto al imperio era meterse en problemas. Entonces Jesús, así como esas preguntas que tú dices, bueno, si dices sí, caes en la trampa; si dices no, caes en la trampa, porque afectas a unos y otros. Si dices sí, entonces pues todos los del pueblo de Israel dicen, bueno, ¿y cómo va a estar a favor de pagar los impuestos? Si dices que no, entonces estás en contra del imperio y te metes en problemas porque todos tienen que pagar. Entonces Jesús no dice sí, no dice no, sino que, como dice el Padre Luis Carlos, dice, bueno, vamos a remitirnos a la moneda, ¿ok? ¿Y quién está allí? ¿Cuál es la imagen que está allí? Recuerden que los emperadores trabajaban mucho en construir su propia imagen. El emperador era prácticamente la imagen de Dios, ¿ok?, en el imperio, ¿ok? No porque ellos fueran
al estilo de los reyes del pueblo de Israel, sino porque ellos eran la personificación de un Dios, del Dios frente al imperio. Entonces, es interesante el hecho de que Jesús pues haga una distinción entre lo que le corresponde al imperio y lo que le corresponde a Dios. A veces nos olvidamos de esa parte, esa segunda parte. Entonces, a veces cuando hablamos de impuestos, pues decimos, bueno, tenemos que pagar impuestos en todos los países. Aquí en este país se pagan muchos impuestos, muchas tasas que hay que pagar. Y pudiéramos concentrar la atención en ese tema de pagar en general un impuesto y olvidarnos que a veces también hay otros impuestos que no pagamos con dinero. Al César, ¿verdad? Le pagamos, dice, bueno, esta es una moneda, eso le corresponde, hay que pagar, le corresponde, es suyo. Pero hay otras cosas que le corresponden a Dios y de las que tenemos que también ser responsables, como la libertad y como la vida. Y a veces nosotros pagamos una tasa o un impuesto muy alto vamos a poner un ejemplo, por no expresarnos y decir lo que pensamos. Uh-huh. Por lo que voy a, qué sé yo, por respeto, ese respeto que sacamos, pues yo no digo nada por no ofender a los demás. Y estamos en esta época que estamos viviendo donde lo que dices puede ser usado en tu contra de muchas formas y la gente en general está muy temerosa de expresarse y de expresar sus propias opiniones. Entonces eso también es un impuesto que pagamos y un precio muy alto y que pues de alguna manera también tendríamos que pensar ¿a dónde nos lleva el pagar estos impuestos? ¿A la libertad o a la esclavitud? Entonces esa parte de los tributos, la pregunta ahí falseada que busca hacer caer en la trampa, muy bien que Jesús nos haya respondido de esta manera. Hay dos realidades a las que tenemos que responder. Las dos realidades están presentes en la vida y hay que responder a ellas. Pero hay que saber qué le corresponde a una y qué le corresponde a otra. Por eso el tema de la imagen es muy importante. Así es, y por eso es que Él les pide la moneda. Muéstrenme la moneda, muéstrenme el tributo, les dice. Y entonces les dice quién está inscrito ahí. Le dicen el César. Pero ahora, queridos hermanos, cuando nosotros nos remitimos al libro del Génesis, recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Él. Es decir, que de alguna manera lo que les está planteando, si ellos sabían de la Sagrada Escritura, si ellos sabían de la imagen, sabían que el denario, ok, ahí estaba el César, pero de alguna manera ellos también sabían que ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué era lo que se le debía a Dios? Pues la misma vida, el propio ser, todo lo que somos. Eso era lo que se le debía a Dios. Es decir, que a Dios le debemos absolutamente todo lo que somos. Es de ahí que ningún gobierno, que ningún poder político pueda ser totalitario, que pueda creer que tiene el poder sobre todas las cosas. Con esto que Jesús le está dando, de alguna manera está también limitando el poder del César para decirle, por supuesto, hay que pagarle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, y del César no está por encima de Dios. No está por encima de Dios. Entonces estaba colocando como las cosas claras, tanto para los que eran romanos o algo, aun cuando no estaban ahí, pero también para los fariseos y para estos que lo estaban poniendo a prueba. Era como sus vidas, hay que entregarlas a Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, queridos hermanos, hoy en el Evangelio. Por supuesto que nosotros vamos a encontrar normas civiles en el mundo. Y estas cosas, pues por supuesto que nosotros debemos, es que yo soy cristiano, entonces yo no me voy a ir por las cosas del mundo. No, como decíamos al principio, esto no es una separación. Esto no es una separación, sino que siendo mi vida de Dios, yo tengo que de esa manera mostrarla en el mundo. Es decir, como yo soy cristiano, entonces todas las días, entonces me paso las señales de tránsito, las luces cuando está en rojo. Por supuesto que no. Todo eso lo debemos nosotros obedecer y eso nos debe llevar a mostrarnos como cristianos en el mundo. Entonces nosotros no vamos a separar, al contrario, queridos hermanos, lo que vamos a hacer es a iluminar la vida en el mundo desde lo que somos, desde nuestra imagen, de ser imagen de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a traer al mundo. Entonces, una cosa que siempre debemos aclarar, queridos hermanos, es que nunca la ley va a estar por encima
de la dignidad que Dios nos ha dado. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, como decía ahorita el padre, hay que tener cuidado porque hay que interpretar muchas veces y discernir la ley. No quiere decir que todas las leyes van a estar dirigidas y yo tengo que... Porque hay muchas leyes que se promueven en el mundo que por supuesto no están conforme a la voluntad de Dios, y ahí es donde yo tengo que ir, porque muchas leyes pueden apoyar, muchos gobiernos pueden apoyar, por ejemplo, la eutanasia, pueden apoyar la pena de muerte, pueden apoyar el aborto, y eso quiere decir que yo voy... No. Entonces tenemos que siempre poner por encima la dignidad del ser humano y saber que nosotros somos imagen de Dios y que cada ser humano pues lleva la imagen de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos decir, ok, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces en esos momentos es que, como decía el padre, tenemos la obligación de hablar y de decir, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Entonces en muchas ocasiones tenemos que discernir lo que es del mundo y lo que es de Dios. Y hay que pedirle mucho a Dios ese discernimiento, porque a veces la voz del mundo es tan grande y se muestra de pronto como la serpiente, así como los fariseos, tan bonita, que nos podemos dejar llevar por esas cosas. Uh-huh. Sí, es importante que no pensemos o lleguemos a pensar que, como decíamos, estos dos elementos que pudiéramos decir, un fuero externo que tiene que ver con la conducta y un fuero interno que tiene que ver con mi conciencia, son contrarios. Y podemos llegar a determinar que la vida civil es contraria a nuestra vida de relación con Dios. Y no es así. Si algo tenemos que tener en cuenta los cristianos es que debemos ser responsables con lo que hacemos en la vida, en la sociedad. O sea, no podemos, como cristianos, dejar de lado nuestras responsabilidades que tenemos con el Estado, con la sociedad, y que las normas y las leyes están para ayudarnos a vivir y a convivir en la sociedad. Por eso, ¿verdad? Hay otro pasaje de Jesús del pescado, de la moneda. Uh-huh. Lo mismo, o sea, Jesús no les está diciendo, bueno, nosotros somos aquí los mejores y por lo tanto nos saltamos la ley como nos da la gana. No. Una cosa es ser críticos y saber responder a, por ejemplo, normas o leyes que vayan en contra de lo que creemos, y otra cosa es simplemente porque somos cristianos debemos dejar de lado nuestra responsabilidad. Al contrario, debemos ser los más responsables porque es un valor propio de nuestra vida. Si tenemos que asumir esto de hablar de los tributos o de los impuestos que hay, pues tenemos que ser responsables con ello. Pero no podemos, ¿verdad?, contraponer eso a la vida de relación con Dios, sino al contrario, el hecho de relacionarme con Dios me va a ayudar a ser responsable. Pero no puedo olvidarme de mi responsabilidad con Dios, como decía el padre Luis Carlos, de mi vida, como yo la retribuyo, la regreso. Dios me ha dado una vida que no es mía. Uh-huh. Y veíamos la semana pasada que había que dar frutos y que había que estar bien vestido, utilizar el traje para estar en este banquete de bodas. Todo eso nos habla de que tenemos que fructificar, y una manera de, digamos así, de pagar este impuesto o de retribuir a Dios lo que le corresponde, tiene que ver con los frutos de nuestra vida. ¿Cómo hacemos a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra para dar frutos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la libertad que Dios me ha dado como don? ¿Cómo la estoy utilizando? ¿Realmente hago un buen uso de ella o me he ido por el camino del libertinaje, por ejemplo? Entonces, la conciencia que Dios nos ha dado y que Él conoce perfectamente es la que nos ayuda a estar en equilibrio cuando a nivel externo, del fuero externo, nuestro comportamiento no se adecua con lo que es nuestro ser cristiano. Uh-huh. Y nuestro fuero interno, que tiene que ver precisamente con esa relación que llevamos con Dios, ¿a dónde nos lleva? Uh-huh. Si realmente nuestra vida está a tono o no con lo que Dios pues, nos ha pedido. O sea, no es que nos han dado algo para que lo dejemos escondido como la parábola, porque nos pedirán cuentas. Te he dado la vida,
y qué has hecho para que tu vida fructifique. Entonces esto de pagar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios implica que tenemos que estar atentos no solo a cada mes cuántas facturas tengo que pagar, cuántos impuestos tengo que pagar, que está muy bien, sino qué es lo que estoy dando a Dios, ¿okay? De lo Así que es. me ha dado. Así es, y de alguna manera a veces, hace como 2 domingos creo, padre, predicaba yo, había un libro, no recuerdo ahorita el autor, es en inglés, que el libro se llama To Hell on Monday, al infierno el lunes se llama, y de alguna manera es como presenta la ruptura que hay entre esto, entre la fe y lo civil, de alguna manera, es como entre la fe y la vida, es como pensar que mi fe, que si yo voy a misa el domingo, ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Es como que esto le pertenece a Dios y ya del lunes a sábado yo puedo hacer lo que quiera. Como que si yo tengo una compañía, si yo no le pago a mis empleados lo que es justo, no pasa nada. Como que no pasa nada, yo me estoy haciendo mi dinero a mí, para mí mismo. Si yo los trato mal, no pasa nada, pero voy a misa el domingo, Entonces, a veces eso parece que fuese como un bálsamo para la conciencia, de tal manera de decir, yo estoy haciendo y dándole a Dios lo que es de Dios y a mí eso es lo que... Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no hay una implicación de lo que estamos recibiendo el domingo para toda mi semana, para mi diario vivir, entonces hay algo que no está funcionando bien, queridos hermanos y hermanas, y no estamos haciendo las cosas como Dios nos lo está pidiendo, porque Dios debe permear completamente toda mi vida, debe estar presente en todas mis acciones. Si yo soy un buen cristiano, debo ser un buen ciudadano, debo ser un buen jefe, es de ahí, o sea, no puede haber una ruptura entre esto. Hoy lo que Dios nos está presentando es que eso debe ser una sola vida, debe ser una moneda no con 2 caras, sino con una sola cara, debemos tener una sola cara, tanto en lo civil como en mi vida cristiana. Yo no puedo pretender ir a elevar mis ojos un domingo en misa y presentarme como alguien fervoroso y al otro día salir y hacer las cosas y tratar de hacer las cosas por debajo de cuerda, como dicen sí. Tratando de evadir impuestos, tratando de sobornar, tratando de ser un mal jefe. Entonces, eso no hace parte del cristianismo, queridos hermanos. Debemos ser, si decimos sí es sí, si decimos no es no, pero con Dios no hay tibiezas. Entonces, esto lo debemos tener muy claro en la vida. Ojalá que no estemos colocando nuestra fe los lunes ahí en el bolsillo de atrás, cogemos la Biblia, la colocamos en el bolsillo de atrás y olvidamos que a Dios hay que darle lo que es de Él cada día de nuestras vidas. Siendo buenos ciudadanos, hay que darle a Dios también lo que es de Dios. Entonces, nuestra vida debe ser eso, debe ser una armonía entre todo lo que hago, queridos hermanos, en la sociedad, pero también en lo que hago frente a Dios. Eso debe ser algo que es inquebrantable. Yo no puedo presentarme, por eso hoy los fariseos, y eso es lo que significa cuando Dios le dice fariseo, hipócritas. Hipócritas, ¿qué es el hipócrita? Es aquel que tiene 2 caras, aquel que tiene una cara frente a Dios y otra cara frente a la sociedad. Entonces, yo no puedo hacer eso. Entonces, ojalá que hoy realmente meditemos sobre nuestra vida y tratemos realmente de hacer que nuestra fe, nuestra vida civil sea una sola. Sí, exacto, que la invitación es a trabajar en un crecimiento integral de la persona, no un solo aspecto, sino que Jesús quiere que trabajemos para que logremos un desarrollo integral. Y por eso estos 2 elementos en la vida son importantes y debemos darle el trato que se merece, tanto a uno como al otro, sin descuidar, ¿verdad?, cada responsabilidad que nos lleva a este crecimiento integral de la persona. Así que tenemos una buena tarea esta semana y pensar un poquito cómo estoy respondiendo a estos dos elementos que siempre van a estar presentes en mi vida. Así que a trabajar durante esta semana. Nos vemos el próximo sábado. Feliz domingo.